Y hoy quiero leer aquí en el capítulo 35 que dice lo siguiente. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y luego dice: y haz allí un altar a Dios, el que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo ¿a quién? A su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestro vestido, o quiten esos ídolos, esos dioses, váyanse y cámbiense de ropa. Y dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día, ¿de dónde? ¿De qué? En el día de mi angustia. ¿Y qué dice más adelante? Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Él le dijo: no te dejaré. Y Jacob en este capítulo está comprobando, corroborando de que Dios ciertamente ha estado con él en todos sus procesos. Y dice: así vieron, y levantémonos y subamos. Y dice allí: así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Y dice: y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los concedió, los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz. ¿Recuerdan ese nombre? El territorio donde luego le cambió el nombre Jacob a ese donde vio los ángeles subir y bajar. Y dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Saltémonos ese versículo y luego dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esto ya lo sabíamos. Él está reafirmando algo, pero escuche lo que dice más adelante. También le dijo Dios, es decir, que aparte de lo que ya le había declarado en ese tiempo, en esta oportunidad le declara algo nuevo y dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Luego del proceso superado con su hermano Esaú, la vida de Jacob pareciera que tomó una pequeña estabilidad. Las cosas comenzaron a marchar relativamente bien, con las dificultades propias de la vida, porque hay momentos donde nosotros estamos estables, pero de repente se nos dañó el carro y hay que resolver de repente una gripe, una fiebre, cosas, circunstancias, pero no son hechos que te cambian la vida, sino que son parte de el estar en esta sociedad, el estar en este sistema. Y tú tienes que enfrentar ese tipo de cosas, ¿verdad? Algo así estaba ocurriendo con la vida de Jacob. Jacob estaba relativamente estable. Estaba entrando a una nueva etapa. Pero, aparece un pero. Jacob se encuentra ante la puerta de unas nuevas circunstancias en su vida. Jacob no se imaginaba lo que iba a vivir, lo que iba a enfrentarse en ese momento.
Resulta ser que una de sus hijas, Dina, fue aprovechada por el príncipe de Siquén, mancillada, dice la palabra, y los hijos de él se levantaron contra aquellos hombres, los engañaron, le dijeron que iban a ir, le dijeron que se circuncidara todo el pueblo, y cuando estaban malheridos por la circuncisión, ellos fueron y acabaron con todo el territorio, todos los hombres y todo el pueblo de Siquén, y tomaron en posesión. Jacob se asustó. Y parece que algo estaba ocurriendo aquí. Ya este Jacob, procesado, maduro, formado por el Señor, estaba ante una nueva circunstancia que nos va a tocar o que nos toca a toda persona en nuestra vida. Y es enfrentarnos al hecho de la descendencia, enfrentarnos al hecho de que se acerca una nueva generación con nuevos procesos, nuevas batallas, y que ahora viviremos como padres otras etapas, otras luchas diferentes a la que Jacob vivió en su juventud, que tuvo que trabajar y luchar. Se topó con algo totalmente nuevo. Se encontraba ante una nueva etapa en su vida para subir de nivel. Ahora, Jacob, luego de luchar con tantas cosas, de enfrentar tantas circunstancias y consecuencias de sus malas decisiones del pasado y de arrastrar tantas cosas que había superado, el Señor le dice: te voy a bendecir, le cambia el nombre, y ahora Dios aparece a Jacob nuevamente y le dice: levántate y sube a Betel. Levántate. Imagínate la circunstancia en la cual se encontraba Jacob. Jacob estaba viendo que él había aprendido la lección, que Dios había estado con él, que Dios lo bendijo, pero había algo que parecía que se estaba escapando de sus manos, y eran sus hijos, su familia, su hogar. Estoy bendecido, estoy próspero, pero mis hijos, mi familia, sobre quien se va a depositar las promesas y va a darle continuidad a lo que Dios me ha dicho, parece ser que ahora esto como que no va a ser posible, porque estoy viendo que mis hijos no están haciendo las cosas del modo correcto. Y que si analizamos un poco más la vida de los hijos de Jacob, comenzaron a repetir patrones y hechos que su papá había cometido. Ellos se volvieron unos engañadores también. Se aprovecharon del príncipe. Y fíjense que luego que termina esa historia le dice: ¿acaso debíamos nosotros dejar que se salieran con la suya el haberse aprovechado de mi hermana, de nuestra hermana? Como que justificando que lo que habían hecho era correcto. Y yo me imagino a Jacob como que, ¿qué le doy respuesta yo a este hombre, a estos muchachos? Porque hay momentos en nuestra vida donde nos encontramos en encrucijadas, donde sentimos que nos queda grande la tarea en la familia. Yo me he sentido así. Hay momentos donde sentimos que la paternidad y el llamado con la familia, a veces como que se nos escapan las cosas de la mano. Porque queremos ayudar, queremos controlar, queremos coordinar, queremos organizar, queremos preparar. Pero hay momentos donde pareciera que las cosas se nos salen de control y no podemos hacer algo más. Y pareciera que cosas se están repitiendo. Pero allí vuelve y aparece Jehová, aleluya. Ahí vuelve y aparece nuestro Dios. Y Dios, en medio de este proceso, sigue cumpliendo su palabra y le dice: ¡Hey, Jacob, levántate y ve a Betel! ¿Qué le estaba diciendo? Levántate y vuelve al lugar donde todo comenzó. Vuelve al lugar donde estaban mis promesas. Vuelve al lugar donde te hablé. Vuelve al lugar donde yo te dije lo que iba a hacer contigo. Porque luego que crecemos y avanzamos en el ministerio, en el llamado, muchas veces olvidamos la esencia de por qué Dios nos llamó, la esencia de la cual Dios ha prometido sobre nosotros. Y el Señor nos dice: hey, necesito que vuelvas a ese lugar. Necesito que recuerdes ese lugar.
Necesito que vayas y te encuentres con lo que yo te dije en aquel momento, porque eso que te dije también lo voy a seguir cumpliendo en este tiempo. Voy a glorificarme en tu vida. No te dejaré hasta que acabe contigo, Jacob. Hoy el Señor te dice, no te dejaré hasta que acabe contigo. ¿Cuántos dicen amén? No te va a dejar el Señor. Porque sabe que nosotros, a ver, muchas personas creen, yo todavía no he llegado a esa etapa, pero muchas personas asumen cuando los hijos crecen y se van de casa, ya estoy listo, ya se acabó mi responsabilidad. Y pareciera que todo se acaba, ¿verdad que sí? Muchos lo han dicho, no, oye, yo estoy... Pero aún es cuando Dios ha colocado sobre nosotros responsabilidades. Nosotros como padres no podemos soltar nunca a nuestros hijos. Físicamente se irán, pero nuestro deber espiritual siempre seguirá. Y la bendición de nuestros hijos siempre van a fluir en la medida que la cabeza, el sacerdote y el cuerpo sacerdotal de la casa se mantenga alineado con Dios para que la bendición de Dios fluya. ¿Qué va a ocurrir? Que ese hijo que construya esa nueva familia se tendrá que convertir en un sacerdote. Pero la pregunta es cómo ese hijo se convierte en un sacerdote si no ha visto el ejemplo. Cómo ese hijo se convierte en algo que no sabe qué es lo que debe convertirse. Y este es lo que estaba pasando con Jacob. Jacob se estaba topando con algo realmente difícil. Ya no era su hermano porque lo resolvió. Ya no eran sus padres porque ya había partido. Ya estaba listo todo. Ahora eran sus hijos. La promesa y la garantía de todo lo que Dios le dio y las promesas de Dios. Entonces Dios le dice algo muy importante a Jacob. Y le dice, Jacob, necesito que te levantes y que vayas a Betel. Y hay varias cosas aquí muy importantes para resaltar. Y número uno, lo que debemos resaltar es que la vida de Jacob, ahora llamado Israel, aparece algo. Y es que vemos a un Jacob al cual Dios le habla. No esporádicamente, sino que ahora hay una comunión con Dios. Ahora hay un momento donde ya para Jacob era habitual escuchar a Dios. El proceso en nuestras vidas va a producir en nosotros que logremos establecer una relación con Dios. Por eso es que a veces los procesos nos duelen tanto y a veces no salimos, y es por el hecho de que nosotros debemos lograr construir esa relación con Dios. Cuando usted se quiebra ante la presencia de Dios y usted comienza a hablarle al Señor y a desahogarse y a soltar todo, y usted vuelve, usted está cerca de salir de ese proceso. Porque una de las cosas que Dios busca cuando nos lleva a nosotros hacia el proceso es que aprendamos a tener una relación y una comunicación con Él. Y si usted en medio del proceso usted todavía no ha logrado establecer una relación y una comunión con Dios, entonces usted tiene que ponerse las pilas, porque usted tiene que lograr eso, porque de lo contrario usted seguirá en la misma circunstancia. Porque lo que Dios busca cuando se enferma alguien y tú no puedes hacer nada, es que tú te puedas doblegar tu orgullo, tu ego, y puedas decir, Señor, necesito de ti. Señor, necesito que me ayudes, necesito que me hables, necesito que me responda. Padre, cuando ya no hay, ni siquiera el dinero tiene todo, pero estamos esperando un milagro. Dios está viendo si nosotros realmente doblegamos nuestra altivez y decidimos humillarnos ante su presencia para establecer una relación con Él. Y Jacob aprendió eso y logró tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios lo llevó que en el momento nuevamente del proceso, en el momento de una nueva etapa en su vida, Dios le hablara. Dios le dirigiera. Dios le explicara. Dios le dijera, le diera las directrices de lo que debía hacer. Eso produce el proceso.
Así que aunque suene loco lo que te voy a decir, es importante que usted se goce en ese proceso. Y que usted le dé la gloria a Dios por ese proceso. Porque lo que usted que está aprendiendo en el proceso, en la batalla, en lo arduo, en lo duro, en lo cruel quizás, ante muchas cosas, es lo que el día de mañana te va a servir a ti para poder guiar y dirigir a la nueva generación que Dios está levantando. Y esa generación no es más que tu hijo, que tu nieto, que tu sobrino y que la gente que va a sostener a nuestro país, a nuestra iglesia, a esta nación. Así que yo me debo fortalecer porque eso me va a ayudar para el mañana. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero es importante que nosotros podamos ver esto. El fin de lo que Dios está buscando en medio del proceso es que tú logres tener una relación con Él. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando las cosas marchan bien, usted como que no ora casi? Como que no lee la Biblia casi, como que no ayuna más, como que, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Dios está conmigo, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo le sirvo y que yo le amo. Y comenzamos a colocar muchas cosas. Si usted tiene una relación con Dios, usted va a buscar agradar a aquella persona con cual tiene esa relación. Se fueron. Eso es. Señor, ¿qué cómo voy a hacer, Padre? Cuando llegue el momento, ahí, viste. Ahora sí estoy aquí, hija. Aquí estoy, hijo. Volvemos ahí. El Señor espera que nosotros mantengamos una relación con Él, no sujeto a las condiciones y circunstancias que yo me encuentre, sino que yo aprenda a relacionarme, al tener comunicación con Él, tener una comunión con Él continuamente, no importando que esté bien, no importando que esté mal, no importando que las cosas parezcan complicadas. Dios quiere que aprendamos a tener una comunión con Él y es lo mejor que podemos hacer. Porque teniendo esa comunión con Él es que nosotros vamos a poder, escuche bien, vamos a poder recibir dirección ante los ataques venideros del enemigo. Porque Dios nos los va a revelar, Dios nos los va a mostrar. Y cuando viene el ataque, usted está preparado, y usted está alineado. Y Dios, ahí usted dice, wow, Señor, gracias porque me hablaste, gracias porque me guías. Dice la palabra de Dios que no va a ocurrir antes sin que el Señor se lo revele a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios va a hablar. Dios va a pronunciarse antes de las cosas que van a ocurrir para que sus hijos estén resguardados. Amén. Lo segundo que ocurre aquí es que Dios le dice, tienes que levantar un altar. Dios le está dando una orden de hacer culto. Dios le está dando una orden a Jacob y le dice, hey Jacob, ¿sabes qué? Necesito que vayas a Betel y que levantes un altar en el lugar que te hablé, en el lugar que te ministré, en el lugar que te di la promesa, en el lugar donde dije que estaría contigo. Eso está diciendo allí el Señor. Lo que Dios está buscando en medio de todo esto es que nosotros aprendamos a levantar altar de adoración a nuestro Padre Celestial. Las pruebas y los procesos van a enseñarnos a nosotros a levantar altar al Señor. Yo recuerdo que en el momento de la cuarentena y en el momento del proceso difícil, que no se podían hacer cultos en los lugares abiertos ni en una iglesia, veía a los hermanos, aquí estamos reportando que estaban haciendo culto, aquí estamos en la casa, aquí estamos orando, y el que no reportaba y no ayudaba, ya sabíamos que cuando abrieran las puertas otra vez la iglesia no iba a regresar. Había gente, ahí fue donde fueron muchos probados. ¿Dónde estaba su fe? ¿En el pastor, en el líder o en el Señor? ¿Dónde estaba su fuego? ¿O cómo podían producir su fuego si realmente amaban a Dios o amaban la iglesia? Si amaban a Dios, entonces ellos iban a permanecer
porque eso es lo que genera el proceso. O se sale a la luz que no amas y lo que hay en tu corazón, o tú comienzas a entender que tienes que profundizar más en la presencia del Señor. Y yo estando en medio de ese proceso y yo estando allí adorando al Señor, el Señor me dijo: hijo, necesito que vayas a las casas y encienda los fuegos, enciende las llamas en los hogares. Y yo salí de mi casa a predicar y me iba hacia a los lados de San Lorenzo, hacia Mojica, el Triunfo, el Trompillo, Jacinto Lara, los Sin Techo. Comencé a visitar a las personas, algunos preocupados de que me fuera a enfermar o algo. El Señor me dio una palabra: pastora, vaya, hijo. Y me fui a encender, y las personas, luego que regresó la iglesia nuevamente, yo había declarado en todo lugar donde iba a ir, la iglesia cerró haciendo 2 cultos. Y yo dije: cuando vuelvan a abrir, la iglesia va a tener que aperturar un 3er turno, porque el crecimiento que Dios va a traer es grande. Y eso era imposible. Si más bien la gente se estaba yendo, si más bien la gente se estaba apartando de los caminos del Señor, si iglesias de hecho cerraron, no volvieron a abrir más nunca en el proceso de la cuarentena. ¿Y cómo era posible de que eso ocurriera en Luz y Vida? Pues resulta ser para la gloria de Dios que cuando volvieron a abrir la iglesia tuvieron que aperturar 3 turnos. ¿Y saben cuántas fueron las personas que bautizaron? Casi 80 personas. Y la mayoría de esas personas se la había ganado este siervo de Dios que hoy le está predicando. Y ellos decían: gracias a mi pastor Ronnie, que fue a mi casa y me predicó, y allí entregué mi vida a Cristo y hoy estoy siendo bautizado por eso. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a levantar altar, entonces el fuego de Dios va a venir sobre nuestras vidas y va a mantenernos en medio de, aleluya, en medio del proceso. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos va a mantener en medio del proceso. Y donde otros han fracasado y no han tenido éxito, nosotros tendremos éxito y bendición de Dios. Por eso es que el Señor le estaba diciendo: es necesario de que levantes altar. Y usted sabe uno de los motivos por los cuales él tenía que levantar altar, aparte de adorar a Dios, es que sus hijos necesitaban aprender. Fíjense que hasta el momento no me he metido con los hijos. Le dijo a sus hijos: despójense de los dioses. Pero, cónchale, ¿por qué si Jacob es tremendo evangélico? Porque sus hijos tenían dioses, tenían zarcillos, se habían mezclado con la cultura del territorio de Siquén. Y habían comenzado a tener prácticas que no eran correctas. Comenzaron a engañar. Y él se preocupó porque Jacob vio en ellos a un Jacob. Vio en ellos: estos están haciendo lo que yo hacía. Dios mío, no puedo hacer, no es lo que yo quiero para mi hijo. Y Dios le dijo: vamos. Y él le dio una orden: suelten los dioses. Suelten todo eso. Y aquí es donde viene una enseñanza para nosotros como padres. Quizás hoy en día usted dice: no, pero es que no hay dioses. Aquí no veo a Zeus, no veo. Ay, ay, ay. Hay un Dios que se llama Netflix. Hay un Dios que se llama Fortnite. Habla Jehová. Hay gente que tiene muchos dioses, cosas que están tomando el lugar y la posición de Dios. Hay cosas que están tomando el lugar que debería tener Dios. Y ellos se dejaron contaminar. Pero Jacob no había hecho nada. Y Dios le habló a Jacob y le dijo: hey, tienes que hacer algo. Levántate y ve a hacer altar. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a levantar altar, en el altar hay fuego y el fuego consume y quema lo que a Dios no le agrada. Entonces Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, esto que tus hijos están viviendo y lo que tus hijos están haciendo, aleluya, solamente se puede quitar si tú aprendes que tienes que levantar altar a mi nombre, que tienes que levantar y avivar el fuego del Espíritu, porque solamente el fuego puede quitar lo que está
contaminando a tus hijos, aleluya. Y hoy el Señor te dice, querida iglesia, ¿quieres ver a tus hijos crecer correctamente? ¿Quieres ver frutos buenos? ¿Quieres ver la bendición de Dios sobre tus hijos? Entonces levanta altar a Jehová para que el fuego del Señor sobre tu casa, sobre tu vida, quite y queme lo impuro, lo que no le agrada al Señor, y tus hijos permanezcan firmes y la promesa de Dios puedan perdurar a través de las generaciones por causa de lo que tú has enseñado. Yo creo que usted puede aplaudir al Señor esa palabra. Gloria a Cristo. Jacob, necesito que comiences a modelarle a tus hijos lo que es ser un adorador. A veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no le hemos modelado. A veces queremos que Dios haga en nuestros hijos algo que nosotros no hemos mostrado. Y aún así, como líderes y pastores, a veces tengo el deber y la responsabilidad aquí como pastor de modelar ante ustedes lo que usted debería hacer como hijo de Dios. Porque yo como hijo de Dios debo hacer eso. Porque usted me va a decir, pero pastor, usted no lo hace, pero pastor, usted esto, pero pastor, usted lo demás. Entonces usted no tiene algo de cómo hacerlo. Pero en la medida que le sirvo al Señor, trato de modelar, de mostrar lo que debería hacer usted, para que el día de mañana, cuando se presente ante el Señor, usted dé cuenta al Señor de su vida por causa, pero Señor, no me enseñaron. ¿Cómo que no te enseñaron? Si ahí estaba un chamito con el pelo espelucado que te predicaba todo el tiempo. Entonces el Señor nos está pidiendo, le estaba diciendo a Jacob, yo necesito que modeles a tus hijos lo que es ser un hijo mío. Necesito que ellos aprendan a levantar altar. ¿Y cómo pueden aprender a levantar altar? Tú levantando altar. Y por eso le dijo, despójense de todo, que vamos a ir a adorar al Dios que me ha cuidado y ha estado conmigo todo este tiempo. Eso que ustedes tienen en su zarcillo, esos dioses que ustedes tienen allí, eso no van a hacer nada por usted. Yo les voy a enseñar quién es el que puede hacer algo por ustedes. Y se los llevó hacia ese lugar. Los llevó al lugar donde Dios le habló. Lo llevó al lugar donde él tuvo la experiencia más importante de su vida. Una de las más importantes. El Señor lo llevó nuevamente al lugar correcto. Mi hermano, si tú no has querido crecer por el bien tuyo, tú tendrás que crecer por el bien de tus hijos. Ay, ay, ay. Se escaparon algunos hermanos. Cierren el portón, por favor. Si tú no quieres crecer por ti, entonces que te motive tu familia para crecer. Porque te necesitan. Necesitan ver el ejemplo. Necesitan ver una persona que tenga el carácter de Cristo. Necesitan ver una persona que cuando hable por allá y alguien diga, no, es que los cristianos son así. No, hey, los cristianos, mi papá es cristiano y yo también, y nosotros no somos así. Ah, eso es lo que queremos. Fácil, no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil eso? Parecerse al Señor y ser formados ante el Señor. No va a ser fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque esto dura hasta la eternidad y trae bendiciones grandes. Lo fácil se acaba rápidamente, se evapora. Meta algo en el microondas para que vean que usted cree que se está comiendo algo chévere. Mire, eso es algo ficticio, dañino, pero lo que dura y lo que es verdadero tomará esfuerzo. El Señor le estaba diciendo, Jacob, necesito que te vuelvas un padre modelo para tus hijos. Quiero que pases por frente de ellos y que ellos puedan decir, quiero ser como mi papá. Quiero ser como él. Quiero adorar como él. Quiero levantar altar como él. Tenemos una gran responsabilidad. La iglesia de Cristo, hablaba estos días con mi hermana Marianela, la responsabilidad que hay de ser pastor en este tiempo. Y no de levantar y que, bueno, me provocó, como dijo una persona, voy a montar una iglesia como si fuera un negocio, ¿verdad?
montaron una empresa. No. Porque hay personas que quizás pueden tener el talento, las habilidades, pero es que esto no se trata de talento y de habilidades. Se trata del llamado y el carácter de Dios en nuestras vidas. Hay gente que conozco yo que tiene menos talento predicando que otros líderes que conozco, pero esa gente Dios la bendice, Dios la respalda y la gloria de Dios se manifiesta. Pero aquellos que predican bonito, no pasa nada. Entonces no se trata del talento, no se trata de las cosas hermosas que yo pueda hacer. Se trata de que Cristo esté formado en ti, que tú sepas levantar altar, que sepas escuchar la voz de Dios y que tú dirijas a la iglesia, dirijas a tu familia de acuerdo a lo que te enseña la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que Dios espera de ti. Pero necesitamos ser formados en esto. Necesitamos ser llenos en esto. Y Dios nos va a honrar el día de mañana. ¿Saben qué pasó más adelante? Que levantaron este lugar. Dice que ellos se despojaron de todo. Cuando nosotros levantamos altar en casa, las cosas que están interrumpiendo la relación, lo que está ocurriendo en nuestro hogar comienza a ser libre. Porque cuando el Espíritu de Dios, cuando la adoración se levanta en casa, hay libertad. Y usted no me cree, vamos a buscarlo rápidamente en el libro de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:13. Perdón, 3:17. A ver, aquí estoy. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu de Dios se manifiesta en donde hay altar. Yo te pregunto algo. Hay cosas que no has podido resolver en casa. Hay problemas con los hijos. Hay problemas en la familia que sientes que no puedes resolver. Entonces tú necesitas levantar altar, porque el altar te va a dirigir y te va a guiar. El altar va a provocar que lo que tú no has podido resolver, el Espíritu Santo comience a resolver. Eso va a ser el Señor. A veces cuesta creer eso. Pero esa es una realidad. Donde yo no puedo llegar, el Espíritu Santo puede llegar. He comprobado esto una y otra vez. Me toca atender muchos jóvenes y he hablado con padres y me dicen, pastor, ayúdeme con mi hijo, ¿qué pasa esto? Ok, ¿qué está haciendo usted? Me ha tocado hablar eso. ¿Qué ha hecho usted? Aunque como que estoy haciendo, y bueno, ¿qué está haciendo usted por su hijo? Yo oro, yo esto, ajá, pero ¿qué más? ¿Qué está provocando usted en casa para que su hijo busque de Dios? ¿Qué ve su hijo? Y allí dice, bueno, ahí es donde vamos a comenzar. A veces nuestros hijos solamente responden a las ineficiencias que nosotros tenemos. Yo sé que esto suena doloroso, pero ser ineficiente en algún área genera respuesta de nuestros hijos. Pero cuando somos eficientes en áreas, no les queda de otra que corresponder a eso que nosotros estamos haciendo. En el cariño, en el amor, en el consejo, en la palabra. Jacob se encontraba en algo realmente complicado. Pero él tenía que enseñar a sus hijos a adorar. ¿Has enseñado a tus hijos a adorar? ¿Tú has aprendido a adorar al Señor? Necesitamos aprender a adorar al Señor. Porque cuando nosotros adoramos al Señor hay libertad. Y adorar al Señor no se trata de que yo canto. Esa es una expresión de adoración. Se trata de que mi vida agrade a Dios. De que yo continuamente por donde vaya, donde voy, donde esté,
Mi vida exalta el nombre del Señor. Es un sacrificio vivo ante el Señor. Entonces Dios se glorifica y dice, comienza a orar en el Hijo. Y el Hijo comienza a ver, y la familia comienza a ver, y Dios comienza a obrar, a glorificarse. Hay algo que me encanta aquí, yo quiero que se pongan de pie. Aleluya, Señor Jesús. El Señor nos está ayudando, nos va a ayudar en cada etapa de nuestras vidas. No sé en qué etapa te encuentres ahorita. Y si te sientes, estás en la etapa donde necesitas guiar a tu familia, el Señor quiere que tú vuelvas al lugar donde Él te dio las promesas. Al final, escucha esto, Arnoldo, lo que dice. Él le repitió las promesas que le había dicho, pero agregó algo que no le había dicho antes. Le dijo, de tus lomos saldrán naciones y reyes. Oh, santo. El Señor le dijo una palabra y le dijo, mira, lo que tú estás haciendo está provocando que las generaciones siguientes de tus hijos serán reyes, serán naciones. Y me imagino a Jacob en paz, porque Dios le dio una promesa y lo aprobó. Le dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, las promesas que le di a ellos y a ti. Y por eso es que es conocido como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Porque creyeron, lo aprobó. Y la tierra que te he dado a ti se la daré a tus descendientes. Es decir, ganaste, Jacob. Y así como estuve contigo, voy a estar con ellos. Ahora el Dios al cual tú has aprendido, que no te ha abandonado, que nunca te ha dejado, ese es el legado que ahora tú estás dejando a tu siguiente generación, a tu familia. El Dios que sirves, el Dios que amas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a buscar el rostro del Señor, a modelar para nuestra familia, para nuestros seguidores, los líderes, para los pastores, aún para otros pastores. Porque cuando nosotros logramos eso, entonces las personas van a decir, yo tengo que buscar eso. Josías buscó, su padre era nefasto, pero dice la palabra que siguió los pasos de su padre David. Pero David no era su padre, pero él buscó dentro de su genealogía a alguien digno de imitar. Que tú seas buscado por alguien dentro de tu familia que diga, yo quiero imitarte, yo quiero imitarlo. Este es el reto que Dios está produciendo en esta noche para tu vida. ¿Cómo está tu nivel con Dios? ¿Cómo está tu búsqueda? ¿Cómo está tu entrega? ¿Ves a Dios como un club social donde entro y estoy? ¿O estás entendido de que es lo que Él debe ser tu vida y tu todo? ¿Qué lugar tiene Dios en ti? Pero no me lo vengas a decir a mí. Demuéstralo con tus acciones, con tus hechos, con tu carácter, con el fruto de tu espíritu, del Espíritu en ti. Que tus acciones demuestren que realmente Dios es valioso para tu vida. Porque es muy fácil decirlo, iglesia. Es muy fácil mencionarlo, colocarlo en un estado, postearlo en Facebook, colocar una foto, colocar algo. Eso es muy fácil. Eso lo hace. Yo conozco y tengo gente que no son cristianas, que son tremendos y lo colocan en sus estados. Eso no dice nada. Lo que dice es lo que hay en la intimidad, en la búsqueda. Cuando ve sus hijos, cuando ve lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso es lo que me revela a mí qué lugar
lugar tiene Dios en la vida de esta persona? Y Dios le estaba diciendo: Jacob, quiero que le muestres a tus hijos el lugar que tengo en tu corazón, porque de esa manera ellos entenderán. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que se cumplió esa palabra, hubo nación. Y Dios levantó a alguien también como Jacob levantó a José. Y Dios hizo cosas extraordinarias con José. Tus hijos, Dios los conoce. Pero tú tienes que pelear por la bendición de tus hijos. Tú tienes que crecer. Tú tienes que subir de nivel. Tienes que subir de nivel. Porque hay gente que necesita que tú crezcas. Basta ya de estar al mismo nivel. ¿Cuántos años vas a durar así? Tienes que crecer. Porque en la medida que tú creces, tendrás más para dar a tus hijos. Y esto es hablando en el ámbito familiar, pero en el ámbito ministerial, entre más creces, más vas a poder ayudar a otras personas. Y más otras personas van a querer tomar de lo que tú tienes porque ven lo que hay en ti. Pero si tú no creces, si tú no te atreves, tú no vas a lograr más. Hoy el Señor quiere que tú puedas subir de nivel. Aleluya. Levante su mano allí. Espíritu Santo de Dios te